Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase en el libro de Apocalipsis. Un saludo a todos los que se han ido conectando y como verán también cambié un poco el estudio, estuvimos moviendo un poco las cosas acá en la casa, así que un fondo un poquito diferente. Un saludo a Marcos Puelles, ¿cierto? Que nos está viendo desde California. Y también a Vivi Rodríguez, que nos está saludando también desde México. Olga Bascuñán nos escribe desde Limache, un saludo para ella también. Eh, También Jair Yaspet, que nos está viendo desde Chillán. Sergio Mellado nos escribe desde Quito, Ecuador. Pero es de Venezuela. También eh, Eric López, que nos escribe desde Paraguay. Un saludo a todos ellos y a todos los que se están, bueno, otro saludo acá de Gieju Ponzi de México, Brian Vargas, Raúl Parada, que es mi vecino, así que vive acá cerca. Em, entonces, sí, hoy día vamos a estar continuando con el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La última clase vimos el capítulo 12 y les recuerdo que estamos viendo una sección que es el rollo pequeño, que en mi opinión tiene que ver con lo que viene antes de ese, el rollo con 7 sellos, se refiere al juicio de Jerusalén y a la guerra judía, pero esta sección particular tiene una perspectiva que en algunas partes igual habla de eso, pero también mira más allá. Y como ya vimos en la clase pasada, estaba hablando de la mujer, que era el remanente de Israel, fiel, y que el Mesías llegó por medio de ese remanente fiel. Y después de eso Jesús fue arrebatado al cielo, que habla de la ascensión de Cristo. Vimos la batalla de Miguel y sus ángeles versus Satanás y esta batalla celestial que finalmente estaba hablando de la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz y cómo así había sido echado fuera y ya no es el acusador de nuestros hermanos. Y después vemos que Satanás es lanzado a la tierra porque le queda poco tiempo y empieza a perseguir a los, em, a los descendientes de la mujer, básicamente. Em, o, eh, por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y eso claramente se está en la iglesia, que sin duda es la continuación del remanente fiel de Israel, pero ahora se abre a todas las naciones en ese sentido. Entonces vamos a ir directo aquí al capítulo 13, al texto, y dice así. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus dientes eran como de un oso y su boca como la de un león. El dragón le dio poder, su trono y gran autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? La bestia se dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses.
y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, perdón. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Muy bien, aquí vemos la descripción de una bestia, ¿cierto? En el capítulo anterior el enfoque era el dragón, pero vemos que esta bestia en algunos sentidos es similar al dragón del capítulo anterior. Tiene en su cabeza 10 diademas, al igual que el dragón. Entonces, pero también tiene otras características que son interesantes porque dice que es semejante a un leopardo, que sus pies eran como los de oso y su boca como boca de león. Ahora, estas características son similares, o bueno, realmente son las mismas que vemos en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 7, se hace mención de 4 bestias y estas son elementos de esas bestias, son parte de esta bestia en Apocalipsis, especialmente la cuarta bestia que finalmente en Daniel, esa cuarta bestia es Roma. Entonces vemos las similitudes y eso se puede ver en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Ahora, en ese sentido, la identidad de la bestia es un tema que es debatido por muchos. De hecho, hoy en día, especialmente con todo lo que está pasando, y antes, ¿cierto? La gente siempre está hablando de la identidad de la bestia, creen que la bestia, el anticristo que menciona Juan, y el hombre de pecado que menciona Pablo en 2 Tesalonicenses, son toda la misma persona, una figura que se levantará en los últimos días, creen mucho. Y hay mucha especulación sobre eso hoy en día, especialmente con todo lo que está pasando. Pero en realidad es interesante porque, en mi opinión, vemos que hay muchas de estas características de la bestia que se alinean con Nerón. Porque se acuerdan que mencioné que esta bestia tiene varias de las características de la cuarta bestia. Esa cuarta bestia en Daniel era Roma. Y obviamente Nerón era el emperador de Roma que estaba vivo y que estaba persiguiendo a la iglesia. Bueno, ya empezando durante el tiempo que esto fue escrito. Entonces, es interesante que la bestia tiene boca de león, ya que Pablo nos cuenta que después de salir del tribunal ante Nerón, dice que fue liberado de la boca del león en 2 de Timoteo 4, 17. Y bueno, vamos a hablar más ahora de la marca de la bestia, pero ya les mencioné antes que el 666 es la gematria o suma el nombre de César Nerón. Y también es interesante el hecho de que esto dice que va a durar 42 semanas, me parece, o 52 semanas, algo así. Y esos son los mismos 3 años y medio que duró la persecución de Nerón en ese sentido. Aunque como ya mencioné, ese punto lo más probable es que tiene que ver con un número simbólico en relación a la era de la iglesia. Pero entonces yo creo que la bestia es Nerón en ese sentido, pero también creo que esto no contesta todo en relación a la bestia.
sino que creo que Nerón era la manifestación de la bestia más cercana a los primeros lectores de esta carta. Pero vemos en versículo 3, ¿cierto? Que una de las cabezas tuvo una herida mortal o herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. ¿Y a qué se refiere esto? Yo creo que se refiere a la muerte de Nerón. Finalmente Nerón murió en el 68 después de Cristo. Y eso fue una herida mortal, pero no fue el fin de la bestia. Entonces lo que yo creo es que ahí está diciendo que Nerón murió, pero la bestia continuó. Y otra razón que creo que esa es una buena explicación es por el hecho de que en Daniel, o sea, vemos la descripción de varias de las bestias de Daniel también. Entonces vemos que es algo que empezó antes de Nerón y continúa después de Nerón, ¿cierto? Entonces son estos sistemas finalmente del mundo que usando la fuerza del Estado, usando la fuerza política para atacar la iglesia. Esa es la bestia finalmente. Y es algo totalmente satánico. Y es algo que viene del dragón, viene de Satanás. En versículo 4 dice, adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Entonces, finalmente, las personas en este mundo tienen esa perspectiva de la autoridad de la bestia. Vemos que ellos ven la historia como girando en torno a la bestia. Ven y siempre también me recuerda a todos estos movimientos progresistas, todas estas cosas que están pasando hoy en día y que hablan como si ellos están al lado correcto de la historia, como si inevitablemente ellos van a ganar y la bestia y su sistema va a ganar y por eso dicen quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella. Entonces ven a los cristianos y piensan estos retrógradas, estos estúpidos están luchando una batalla imposible, están al lado equivocado de la historia. Entonces, vemos esas características de la bestia. Y dice, a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes. Y eso es parte de la realidad que vivimos en este periodo como creyentes, en presencia de este sistema, ¿cierto? Que se opone a Dios, se opone a Cristo, y que todos adoran ese sistema y adoran a la bestia. Y vemos que también dice, se le concedió hacer guerra con los santos y vencerlos. Y en eso vemos que la guerra, ¿cierto?, contra los santos liderado por la bestia no es solo una cosa de palabras, sino también tiene que ver con persecución, con sufrimiento, incluso muerte. Ahora, hablando de Nerón específicamente, que era la bestia cerca del tiempo que esto fue escrito, es terrible realmente cuando consideramos la persecución cristiana bajo Nerón. Y honestamente creo que como cristianos todavía hay muy poca información al respecto. O sea, hay información, pero siento que los cristianos por lo común no conocen muy detalladamente la historia de la persecución bajo Nerón, de esos 3 años y medio, y realmente lo horrible y cruel que fue el emperador Nerón. Finalmente, era un tipo que estaba loco. De hecho, por diversión salía a la calle a atacar a personas, a violar y atacar a personas en la calle. A los cristianos cuando los tiraba al Coliseo, los
le cosía pieles de animal por fuera a los cristianos. Se los cosía a la misma piel y tenía estos animales que no habían comido en un tiempo y salían y los despedazaban a mujeres, niños. O sea, era un tipo realmente terrible. Usaba a los cristianos como antorchas, ¿cierto? Los crucificaba y los usaba como antorchas en su jardín para alumbrar su jardín en ese sentido. Entonces realmente era un tipo enfermo y era un tiempo de gran persecución. Pero aún así, ¿cierto? Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. O sea, quizás Nerón podía matar a los cristianos, podía causar algo de daño, pero no podía en contra de la fe finalmente, y en contra de la perseverancia que Dios le daba a su pueblo. Y después, entonces, esta es la bestia que vemos en estos primeros 9 versículos. Y tiene que ver, como mencioné, con este poder político. Es interesante que sube del mar. Entonces, como mencioné antes, el mar representa las naciones gentiles, representa a los paganos, por así decirlo. Y entonces estas fuerzas, la bestia y sus ejércitos son paganos, son personas que no respetan al Dios de Israel, no respetan al Dios de la Biblia, y es un sistema que finalmente está en competencia, quiere competir con Dios finalmente, quiere tomar el lugar de Dios, es un sistema idólatra. Y es el sistema que sigue presente hasta el día de hoy. Pero vemos una segunda bestia ahora en versículo 11. Y vamos a leer esa descripción. Se vi otra bestia que subió de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha y en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de hombre y su número es 666. Entonces ahora empezando con esta sección, vemos a otra bestia y que tiene obviamente similitudes, pero diferencias importantes. Y la diferencia acá es que la primera bestia subía del mar y esta sube de la tierra. Ahora, ¿qué nos dice eso para empezar? La tierra, como mencioné, tiene que ver con Israel, ¿cierto? Con la tierra prometida. En cambio, el mar tiene que ver con los paganos, con los gentiles. Entonces, en ese sentido, es una bestia que viene de entre el pueblo de Dios, podríamos decir. Y vemos que esta segunda bestia es leal a la primera bestia. Y entonces es interesante que tiene 2 cuernos, dice, como un cordero,
y hablaba como dragón. Esa frase siempre me ha llamado la atención, porque esto finalmente habla de los falsos profetas, ¿cierto? Habla de los falsos creyentes que hablan, que intentan hacerse pasar por un cordero, pero cuando abren la boca, su boca los traiciona, su boca revela a quién realmente pertenecen. Revelan que no tienen nada que ver con el Cordero que es Cristo, sino que son de Satanás, hablan como Satanás, comunican el mensaje de Satanás. Y en ese sentido tiene dos cuernos como cordero, pero Jesús tenía 7 cuernos, o sea, todo el poder. En cambio, este solo tiene 2, o sea, tiene poco poder. Entonces, este sería el engaño satánico a través de la falsa religión. Obviamente esto estaba presente también en el primer siglo. El sumo sacerdote y estas personas que maquinaron, ¿cierto?, para perseguir a la iglesia, para finalmente incluso aliarse con Roma en medio de todo eso. Y Jesús habla de estos falsos profetas en Mateo 7:15, dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Y me parece interesante porque esta bestia viene disfrazado de cordero, pero habla como dragón, habla como Satanás. Entonces, ahora algunos creen que esta bestia, al igual que la primera, se refiere a una figura específica en la historia. Un hombre de poder conocido como el anticristo. Bueno, no, perdón, la primera bestia sería el anticristo y este segundo sería el falso eh, profeta en ese sentido. Pero en la tradición reformada generalmente, bueno, y muchos otros también han creído que el Papa lleva ese rol, que el Papa finalmente es este anticristo, el Papa finalmente es este falso profeta, ¿cierto? Y el hombre de pecado y todo lo demás. Y sin duda, yo creo que nadie puede negar que el papado y los papas en la historia han sido totalmente anticristos. O sea, podemos hablar del Papa Leo octavo que decía que el Papa toma el lugar de Dios en la tierra. O Papa Pío V también dijo algo similar y muchos otros. Entonces, obviamente vemos la falsa religión en el sistema católico, vemos la blasfemia de este hombre que se llama el Vicarius Christus, en el lugar de Cristo, obviamente es algo totalmente blasfemo. Aún así, en mi opinión personal, aunque sí creo que el Papa y que la Iglesia Católica son anticristos, no creo que son el anticristo. Y una de las razones es porque en 1 de Juan 2:18 dice, queridos hijos, esta es la hora final y así como ustedes oyeron, el anticristo vendría. Muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. Entonces, en los tiempos ya de Juan, cuando él menciona esto del anticristo, ya habían venido muchos anticristos y simplemente estaba hablando de uno más que iba a venir y probablemente tenía que ver con algo ahí en el tiempo que está escribiendo, porque está diciendo que alguien, un anticristo específico, va a venir, ¿cierto?, a ellos y ellos van a tener que enfrentarlo. Entonces, en ese sentido, ¿quién es anticristo? En 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? Es el anticristo el que niega al Hijo y al Padre. Entonces, esto es más que un individuo, es una categoría, son esas personas que se oponen a Cristo. Entonces, en ese sentido han habido muchos anticristos en los tiempos de Juan y mucho más allá también.
pero no es necesario, en mi opinión, esperar una figura específica, el anticristo o el falso profeta o lo que sea. Ahora, ¿qué hay de esta marca de la bestia? Que sin duda, incluso últimamente han habido personas especulando sobre las vacunas relacionadas al COVID-19 y muchos están diciendo que van a implantar microchip y que esto va a ser el marca de la bestia y ya no se va a poder comprar y vender y todo lo demás. Entonces, este es un tema sin duda de que despierta mucho la imaginación de las personas. Ahora, para empezar, creo que es importante decir que, en mi opinión, esta marca de la bestia no es algo físico, no es una marca literal, por así decirlo. Y aunque es interesante porque si realmente esto es una vacuna, realmente van a insertar un microchip, tampoco podría ser una marca literal, porque un microchip no es una marca. Una marca en la Biblia nunca es algo visible en ese sentido. Pero esto está hablando de una marca de manera figurativa, en mi opinión, y tiene que ver con hay un contraste. De la misma manera que el sello de Dios en capítulo 7, ¿cierto? Los 144.000 fueron sellados. Y por otro lado, los hijos de Satanás también son sellados. Y esa es la marca de la bestia. Y eso es en sus manos, ¿cierto? Y eso tiene que ver con sus acciones. Entonces sus acciones muestran la marca de la bestia finalmente. Sus acciones muestran que son hijos del diablo. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. O Tito capítulo 1 versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Entonces, vemos que la marca de la bestia en la mano no es un tatuaje, no es un microchip, sino que son las acciones de aquellos que adoran la bestia, que muestran que son hijos del diablo. Y por lo tanto, quizás pueden adivinar que la marca en la frente tampoco es algo literal, sino que tiene que ver con el pensamiento de las personas. La manera que piensan muestra si le pertenecen a Cristo o si le pertenecen a Satanás. Romanos 6, 8, versículos 6 y 7 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y entonces hay muchos versículos que hablan de esto en cuanto a nuestra mente. Romanos 12, no os conforméis al patrón de este mundo, sino sean renovados, sean transformados por el renovar de sus mentes. Entonces tiene que ver con esto de sus acciones y su forma de pensar y cómo eso finalmente demuestra que le pertenecen a la bestia. También es similar a algo en Deuteronomio que vemos, donde en Deuteronomio 6, versículos 6 al 8, dice, grábate en el corazón estas palabras, hoy te mando, incúlcanselas continuamente a sus hijos, háblanles de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en la frente como una marca. Y es interesante porque incluso hoy en día los judíos ultra ortodoxos, no sé si han visto que se ponen las vendas estas en las manos, también se ponen un pedacito de la Torá, un pedacito del texto en la mano y se ponen otra cajita con el texto atado a la frente. No sé si han visto eso envuelto en esas cintas negras. Entonces eso finalmente es ellos lo hacen
para mostrar que la Torá de Dios está en sus manos, en sus acciones y está grabado en su mente también. Y por lo tanto esto es lo opuesto, la marca de la bestia es lo opuesto a tener la palabra de Dios en la mano y en la frente. Ahora, ¿qué es esto de comprar y vender? Que no podían comprar y vender sin esta marca. Eh, y esto tiene que ver eh, con la persecución al pueblo de Dios. O sea, cuando este mundo se da cuenta que no somos parte de su sistema, cuando el mundo se da cuenta que no estamos adorando lo mismo que ellos, rápidamente nos volvemos como enemigos de este mundo. Rápidamente somos vistos como bichos raros. Y a veces mucho peor que eso. Entonces, en mi opinión, eso es lo que está hablando esto de no poder comprar y vender. Y dice, sino que el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto es interesante porque la marca es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y después nos dice, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Entonces, nos deja claro que es el número de un nombre, de un hombre específico, y nos dice que es un número de hombre, y por eso es muy interesante que el 666 calcula en hebreo, en la gematria hebrea, calcula el nombre de Nerón César. Y también es importante este elemento que dice, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia. Entonces, según lo que Juan está diciendo acá, la manera que lo está diciendo nos da a entender que alguno que tenga entendimiento, algún hermano listo viviendo en esos tiempos, leyendo esta carta, podría calcular el nombre de la bestia y podría claramente discernir eso. No creo que estaría... es muy extraño pensar que Juan dice esto, como y que un hermano estaría ahí sumando los números y llega a la conclusión, ¿quién es Bill Gates? ¿Cierto? Sería muy extraño, porque Juan parece decir que, mira, si tienes entendimiento lo puedes descifrar. No es algo que no se pueda descifrar. Por lo tanto, la gente que hace todos estos cálculos, y mira, se han propuesto, o sea, uno puede llenar libros y libros y libros de listas de nombres que algún cristiano ha dicho, este es el anticristo, finalmente. Este es el nombre del número de la bestia. Se han hecho muchísimos cálculos. Pero tiene mucho más sentido un cálculo que está basado en los tiempos en el cual fueron escritos, en un tiempo donde realmente podían haber calculado ese número y haber dicho, ya sé de quién está hablando. Y obviamente, por otro lado, no tiene mucho sentido esconder el nombre si es alguien que va a nacer en 2000 años, ¿cierto? ¿A quién le va a importar si Juan declara que Bill Gates o quien sea es la bestia? En cambio, si era un nombre conocido a gente de ese tiempo, ahí sí que tiene sentido esconder un poquito el nombre, poner la gematria en vez de simplemente decir la bestia es Nerón, por ejemplo. Y ahí también tiene más sentido el hecho de que la gematria era la gematria hebrea y no la gematria en latín o en griego, por ejemplo, porque la gematria hebrea sería algo un poco más específico al pueblo de Dios y no tan conocido en relación a la población en general de ese tiempo. Entonces, si algún soldado romano agarra ese texto, tampoco va a poder calcular
la gematria si no conoce el tema del hebreo. Y también hay otro punto de evidencia que es muy interesante, que leí hace unos años en el comentario de Bruce Metzger sobre el Nuevo Testamento, porque hay una variante textual acá. Hay eh, algunos textos acá dicen, en vez de 666, algunos dicen 616, 616. Y de hecho hay un manuscrito muy antiguo que tiene 616. Ahora, probablemente no es la marca, no es el número, probablemente es realmente el 666. Pero algo interesante es que 616 tampoco es un número al azar, porque 616 es la gematria en latín de Nerón. Así que ese es un punto bastante, a mí me parece bastante interesante, que la gematria en latín de Nerón es 616. Y ahí tiene sentido de por qué algunos quizás pusieron 616 en vez de 666 al copiar el texto. Y de cualquier forma lleva a la misma persona. Y creo que eso es mucho más que una mera coincidencia. Entonces, esa sería, en mi opinión, la identidad de la bestia, ese sería el número de la bestia y está relacionado no con que el gobierno te va a poner un microchip y esto y lo otro, aunque personalmente tampoco dejaría que me pusieran un microchip, no tanto por un tema de que creo que tiene que ver, tiene una realidad escatológica, sino simplemente porque me parece demasiado invasivo que el gobierno o cualquier otro pueda tener un chip en mi cuerpo y controlando dónde estoy, dónde voy en todo momento, en ese sentido. Entonces, esa sería la identidad de la bestia y del falso profeta. Muy bien, y ahora entramos a la próxima sección, al capítulo 14. Y en la primera parte del capítulo 14, acá tenemos los 144.000. Ya hablamos de ello, entonces no voy a mencionar mucho ahí, porque en el capítulo 7 ya los identificamos y mencionamos que los 144.000 son los creyentes que estuvieron, el remanente de Israel, que estuvo hasta la destrucción de Jerusalén. Y ese grupo de personas simbólicamente es llamado 144.000. Y aquí nos habla de diferentes aspectos de ellos y que tenían un cántico nuevo delante del trono. Dice que no se han contaminado con mujeres, puesto que son castos, como ya mencioné antes. Esto no está hablando de ser vírgenes, sino está contrastando la pureza de la novia, ¿cierto? Con la impureza de la gran ramera que vamos a ver después. Entonces, y siguen al Cordero, y son las primicias de Dios y para el Cordero. O sea, vimos que ellos se refieren a las primicias en cuanto al orden que recibieron la salvación. Vimos que en Santiago él llama a sus lectores, que eran judíos cristianos, las primicias en Santiago 1, 18. Pero aquí llegamos al mensaje de los tres ángeles que empieza en el versículo 6. Dice, después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que decía a gran voz, teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuertes aguas. Lo que siguió otro ángel diciendo, cayó la gran Babilonia,
la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Y después versículo 9. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora la bestia y a su imagen, recibe una marca en su frente y en sus manos. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en la presencia del Cordero. Eh, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí del cielo una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Muy bien, esta pequeña sección, como ya mencioné, esto vuelve con los 144.000, volvemos a hablar más que nada, no tanto de la era de la iglesia, sino más en relación a la destrucción de Jerusalén. Esto es interesante porque, en mi opinión, esta sección que acabo de leer es como una reflexión eh, que está hablando justo después de la caída de Jerusalén. Como vamos a ver más adelante, la Gran Babilonia es Jerusalén. Entonces esto es como que se adelanta y llega y después de la caída de Jerusalén están hablando estos ángeles, de cierta manera mirando hacia adelante, habla del evangelio que va a toda lengua, tribu y pueblo, y en ese sentido, con la destrucción ya de Jerusalén, el evangelio más libremente sale a todas las naciones. Entonces, versículo 8 habla de la caída de Babilonia, la caída de Jerusalén, y que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión, de su inmoralidad. Y habla de la prostitución finalmente de Israel, de que Israel fue como una esposa infiel, fue una prostituta, y ha hecho a las naciones beber de esa inmoralidad. Y entonces eso sería la temática que vemos acá. Después acá en versículos 10 y 11 habla de él también beberá del furor de Dios que está preparado puro, la copa de su ira, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en presencia del Cordero, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Y esto obviamente está hablando del tormento eterno del infierno. Y en ese sentido, ese fuego y azufre. Pero al mismo tiempo también tenemos como una imagen eh, de ese tormento eterno en el juicio temporal. De la misma manera que Sodoma, ¿cierto? Con fuego cayendo del cielo, las ruinas de Sodoma hablan de ese fuego eterno, por así decirlo. De la misma manera que Gehenna, por ejemplo, habla de otra palabra que relacionada con el infierno en el Nuevo Testamento. Está relacionado con un basural que había afuera de Jerusalén, donde se quemaba basura, entonces constantemente había un fuego y eso también hablaba de una realidad eterna que sería el castigo eterno. Entonces, de cierta manera, el humo de Jerusalén asciende para siempre, queda como un memorial de lo que pasa con quienes se rebelan en contra de Dios y de ese castigo eterno bajo el que caen finalmente, en ese sentido. Entonces,
esa es la imagen que tenemos aquí, es como justo terminando la destrucción de Jerusalén y estos ángeles relatando esto, mirando un poco también hacia adelante, eh, y en ese sentido. He aquí la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y después dice, bienaventurados los muertos de aquí en adelante mueren en el Señor. Entonces como que está mirando adelante, no estamos al fin del mundo acá, porque todavía faltan otros que mueran en el Señor. Y está como dando una lección. Desde mi perspectiva, esta parte como que estos ángeles están diciendo, mira atrás, mira lo que le pasó a Jerusalén, pero ahora miremos adelante, miremos al Evangelio eterno que estamos llevando a las naciones y miremos al ejemplo de desobediencia que vemos en ese juicio temporal, por así decirlo. Muy bien, yo creo que en cuanto al libro vamos a llegar solamente hasta hasta ese versículo. Ahora voy a tomar un tiempo para responder algunas preguntas, así que si tienen preguntas pueden escribirlos ahí en los comentarios. Un hermano, Carlos Rueda, me escribió un poco antes del inicio del programa y me hizo una pregunta y entonces le dije al hermano que lo iba a intentar contestar ahora al final. Y él dice lo siguiente, los futuristas se apoyan en la fecha de Apocalipsis en el año 95. Creo que la fecha es antes del 70, pero también podría ser que Juan vio la caída de Jerusalén y habló de la sección de los 42 meses antes de la caída, pero también podría ser que vivió en el tiempo de Domiciano y recibió revelación de Jesús en ese tiempo. ¿Te parece? Podría ser, es decir, Juan escribió el Apocalipsis completo en el año 95. Jesús le dijo, escribe las cosas que viste, pasado, caída de Jerusalén y luego la caída de Roma. Eh, Honestamente yo creo que es un poco difícil, más que nada porque la evidencia interna del libro me parece bastante fuerte el argumento para la fecha después del 70. No veo gran razón para poner la fecha tan tarde en el reinado de Domiciano. Y bueno, en la introducción, creo que la primera o segunda clase de esta serie, si alguien quiere ver, vimos más o menos en detalle los argumentos a favor y en contra. Ahora, en cuanto a la caída de Roma, la mayoría no ve la caída de Roma específicamente, aunque sí hay un intérprete que es Jay Adams, que es una milenialista y es preterista parcial, pero él tiene una perspectiva básicamente que mitad del libro está hablando de la destrucción de Jerusalén y la otra mitad está hablando de la destrucción de Roma. Pero no es una perspectiva muy común. O sea, hay más historicistas que sí, obviamente ven la caída de Roma, pero después ven a las guerras con los musulmanes y muchas otras cosas posteriormente. Pero en mi opinión, yo creo que el argumento es mucho más potente, que fue escrito antes del año 70. Y el problema es que si Juan está escribiendo en el 95 mirando atrás, entonces ya no son cosas que van a ocurrir pronto. Ahora uno podría decir, ya, pero Juan igual mencionó el nacimiento de Jesús. Sí, es verdad que mencionó el nacimiento de Jesús, pero lo hizo brevemente para apuntar más que nada a la mujer y a lo que pasa después, porque si se acuerdan en la parte que habla del nacimiento de Jesús, es como nace el Hijo y asciende a la diestra del Padre, ¿no? El enfoque no es el ministerio y la vida de Jesús, sino que brevemente lo menciona. Entonces, a mi parecer sería un problema que gran parte de la profecía, lo que supuestamente va a ocurrir después de esto, en realidad ocurrió hace 25 años o algo así, antes de lo que esto fue escrito. Entonces eso algunas en relación a la pregunta del hermano Carlos Rueda, que nos ve, me parece, desde Perú. Muy bien, a ver, aquí tenemos algunas preguntas. Eh,
A ver, empecemos con Marcos Puelles. Dice, oye Natán, este Bill Gates le puso la vacuna, le puso a la vacuna, creo yo, algo así, pero le puso, digo, 666. Digo, es para la confusión igual. No sé, honestamente no me he informado mucho en las conspiraciones en relación Sé que muchos han estado hablando de Bill Gates y todo esto, pero no conozco en mayor los detalles. Pero de cualquier forma, creo que no es lo que la Biblia está hablando en este caso. O sea, Bill Gates podría tener todo un complot y todo lo demás, pero no necesariamente sería el primero en tener cierto, un plan macabro. Y no tiene por qué estar todos los hombres malos profetizados en la Biblia en ese sentido. Entonces, a mi parecer, no tiene mucha relevancia el libro de Apocalipsis. Eh, Estimado, no me quedo bien claro de las personas que no pueden comprar si no tienen el sello. Finalmente, no pueden comprar y son perseguidos porque son cristianos, porque no se comportan como el mundo. Y por lo tanto el mundo los ve como enemigos y no los deja participar en su sistema de una forma u otra. Eso es lo que finalmente pasa siempre con la persecución, más allá de una marca específica y todo eso. Ahora, algunos piensan también que en el tiempo, con Nerón y todo esto, que habían algunos cumplimientos específicos de esto, ¿cierto? Que no podían hacer comercio, que la marca o el sello para poder comprar y vender era quemar incienso al emperador y este tipo de cosas. Y puede ser también esa una buena, una buena explicación. Pero en mi opinión simplemente tiene que ver con ser aislados de la sociedad por obediencia a Cristo en ese sentido. Ok, Yevidas P describe, sabiendo que la marca de la bestia es simbólico, dado a que está refiriendo a estar bajo el dominio de la bestia, si profesas a Cristo, obviamente no podrás comprar nada, solo aquellos que están bajo el dominio de esto. Así es, muy bien. Y respecto a la segunda bestia, como mencioné, la segunda bestia representa la falsa religión. Es la religión que finalmente está al servicio de la bestia, ¿cierto? Entonces, podríamos decir, no sé, pues la primera bestia sería alguien como Kim Jong-un, ¿cierto? En Corea del Norte. Ese sería la primera bestia, o Mao en China, o hay varios ejemplos que podríamos dar. La segunda bestia sería algo así como un ministro progre luterano, por ejemplo, por decir algo, ¿cierto? Esta gente que finalmente lo único que hace es promover la ideología anticristiana y le intentan poner un nombre, intentan darle un lenguaje religioso para promover la causa de la bestia y del dragón. Por eso se puede tener la vestidura bien religiosa y bien, y me da risa este punto porque hay muchos que hablan con mucho respeto, ¿cierto?, de las iglesias históricas y todo lo demás. Y muchas veces las iglesias históricas a las que se refieren son las más apóstatas, en el sentido no sé, por luteranismo liberal o incluso presbiterianismo liberal, o hay un montón el PCUSA de los Estados Unidos, y hay muchos ejemplos de religiosos, gente que está todavía en el negocio de la religión, pero que ha abandonado todas los principios básicos de la fe cristiana y finalmente usan la religión para promover la causa de la bestia, para promover la causa de Satanás. Entonces es algo muy triste que vemos como una realidad incluso hoy en día. Entonces,
Sí, bueno, también Yossi Soto dice, gracias, me quedó más claro. Siempre pensé que la Gran Babilonia es el Vaticano. Sí, vamos a hablar más de eso cuando lleguemos al capítulo 17 y 18, porque aquí, bueno, y esto también es evidencia de que Apocalipsis no es siempre cronológico, porque aquí se menciona que cayó Babilonia, ¿cierto? Estamos en el capítulo 14, pero después en el capítulo 17 cae otra vez Babilonia. Entonces, obviamente esto no es cronológico siempre, sino que hay recapitulación y obviamente voy a dar varias razones y argumentos por el cual creo que Babilonia finalmente está hablando de Jerusalén, a diferencia del Vaticano o de Roma como algunos piensan. Pero eso lo vamos a dejar eh, para otra ocasión. Bueno, Brian Vargas dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Se puede usar este verso para apoyar la idea de que no poder participar con normalidad en el comercio? Sí, y especialmente considerando que ese versículo, en mi opinión, está hablando de también, como, bueno, para los que han, antes de hacer esta serie Apocalipsis, hice 4 clases sobre Mateo 24. Entonces, si a alguno de ustedes le interesa el tema de Mateo 24, puede ver acá también en la misma página de Esperanza en lo Invisible, hay 4 clases en cuanto a eso. Pero sí, en mi opinión, Mateo 24, 9 está hablando de esto mismo, está hablando de lo que pasó en la destrucción de Jerusalén, bueno, y en realidad en ese contexto está hablando de lo que pasó antes, en el libro de Hechos, en realidad, en Mateo 24, 9, pero son cosas similares, o sea, la persecución del pueblo de Dios. Muy bien. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que me han llegado por ahora y como mencioné, la próxima semana vamos a continuar aquí en el capítulo 14, ¿cierto? Llegamos hasta el capítulo 14, versículo 14. Vamos a empezar la próxima semana ya, porque ya es viernes. Las semanas van pasando volando estos días. Em, entonces ahí vamos a seguir con la clase. Solo mencionarles también que mañana, para los que vieron el sábado pasado, hubo como un conversatorio sobre la escatología en el que participé y tengo entendido que mañana, a la misma hora, vamos a seguir y hacer una segunda parte de ese conversatorio, creo que a las 7 de la tarde. Y ahí cuando tenga más información, voy a compartir el link mañana, yo creo. Y también hay uno mañana a las 9 de la noche, también voy a participar. Y hablando un poco del postmilenialismo y de mi documental. Así que ahí voy a dejar los links en la página para que estén atentos. Y eso va a ser mañana. Así que muchas gracias, hermanos, por estar aquí compartiendo en este estudio. Gracias por las preguntas y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.